del Espíritu Santo, Amigo Purísimo, presentarse. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los romanos y dice lo siguiente: hermanos, creo que los sufrimientos de la vida presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Así la creación ansía la manifestación de los hijos de Dios, sujeta a la vanidad, no de grado, sino por causa de aquel que la sujetó, espera también ella ser redimida de esa servidumbre de la corrupción, para conocer la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta ahora toda la creación gime como con dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos ya las primicias del Espíritu Santo, suspiramos de lo íntimo del corazón, aguardando el efecto de la adopción de los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo en Jesucristo, Señor nuestro. El Evangelio es tomado del evangelista San Lucas y dice lo siguiente: en aquel tiempo hallábase Jesús junto al lago de Genesaret, apretujado por la turba que oía la palabra de Dios, y vio dos barcas a la orilla del lago cuyos pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subiendo pues a una de ellas, que era de Simón, pidióle la desviase un poco de la orilla, y sentándose dentro instruía a las turbas. Acabada la plática, dijo a Simón: guía para adentro y echa vuestras redes para pescar. Le replicó Simón: maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos y nada hemos pescado. No obstante, fiado en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía, por lo cual hicieron señas a sus compañeros de la otra barca de que viniesen a ayudarles. Vinieron luego y llenaron con tantos peces las dos barcas que poco faltó para que se hundiesen. Viendo esto, Simón Pedro echóse a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él, como de todos los demás que con él estaban, en vista de la pesca que acababan de hacer. Lo mismo sucedía con Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y compañeros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Hoy es el domingo de la iglesia, hoy es el domingo de la barca de San Pedro, Simón Pedro, Simón que Dios le puso nuestro Señor después el nombre de Pedro, piedra, Kefas, la piedra donde él iba a edificar su iglesia, y las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de ella. Este evangelio tiene varias, como toda la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que es insondable, es infinita, digamos así, porque es Dios el que se manifiesta, pero tiene algunos puntos que tenemos que meditar. Primero, en el evangelio de hoy tenemos la confianza en la divina providencia, la confianza en la palabra de Dios nuestro Señor. Los apóstoles se pasaron toda la noche pescando, y después no habían agarrado nada, no habían pescado nada, porque la noche es la hora realmente donde los peces están más a flor del agua, digamos así, más para la superficie. Y dice: bueno, si en la noche no hemos pescado nada, cuando nuestro Señor les dice que sube a la barca, vamos para adentro, duquinal, conduce a lo profundo, va a decir: si en la noche no había, ahora menos, pero bueno, confiado en tu palabra voy y vamos otra vez a tirar las redes. Y confiando en la palabra de Dios nuestro Señor, saca las redes que se reventaban, poco faltó, dice el Evangelio, para que se hundieran las barcas. Entonces, confiar realmente en la palabra de Dios nuestro Señor y en la providencia de Dios que vela sobre nosotros, como si fuéramos sus hijos únicos. Cada uno para Dios es único. Entonces, en Él tenemos que confiar y no tenemos que confiar en las cosas del mundo. Dios es un absoluto. Hoy Él lo llama a San Pedro y lo saca de su vida pública, digamos así, de su vida social, y lo lleva a su servicio. Desde hoy deja todo, deja las redes, deja todo, y serás pescador de hombres. Y le siguieron, dice el Evangelio, otra de las notas de la obediencia a la voz de Dios. Inmediatamente dejando las redes, lo siguieron, dejaron todo, dejaron la barca, dejaron su trabajo, y siguieron a Jesucristo para salvarle almas. ¿Por qué? Lo siguieron porque Dios es un absoluto. Dios es un absoluto, no es un condicionado. No hay condiciones. Si uno quiere, decía un santo, si uno quiere ponerle condiciones a lo incondicional, es que no tiene disposición.
Entonces, Dios es incondicional, no se puede elegir y ponerlo en una opción entre otras. A ver, voy a rezar, voy a salvar mi alma, voy a condenarme, voy a salir, voy a hacer... No se puede poner en el plano del mundo a las cosas de Dios, como no se puede poner a la iglesia en el plano de las otras religiones. La iglesia es el absoluto cuerpo de Cristo. Entonces no se puede poner en el mismo nivel la fe, las otras fe o creencias equivocadas. Dios es absoluto, y así como absoluto, Él exige eso entonces. El absoluto es dejar todo para seguirlo. En el caso de los apóstoles, que ahora empieza la elección en este Evangelio, hoy llama a San Pedro, a San Andrés, a Santiago y a San Juan. Los 4 primeros que Él separa del mundo para seguirlo en su trabajo apostólico, para extender después a la Santa Iglesia, los pilares de la Iglesia, los 12 apóstoles. Y así después va llamando a otro, lo llama a Bernabé, lo llama a San Mateo, y así va llamándolo a San Mateo. Siempre uno dice y cuenta la conversión de San Mateo, que era publicano, está en el Evangelio. Cobraba impuestos, era un traidor a la patria, porque en esa época los publicanos, los cobradores de impuestos, los mismos judíos que le cobraban impuestos a su propio pueblo, eran considerados como traidores porque servían al régimen romano. Y estando sentados cobrando impuestos en la plaza, porque era una mesa donde se sentaba y pasaba la gente, iban anotando y pagando los impuestos, pasa nuestro Señor y le dice: sígueme. Nada más que eso, pasa caminando por delante de la mesa y ahí deja todo San Mateo y lo sigue, como San Pedro ahora, deja todo y sígueme. Imagínense si Dios nos pidiera a nosotros un sacrificio semejante. Estaríamos como ese muchacho que se quiere convertir y nuestro Señor lo llama y le dice: ven conmigo, pero bueno, tengo muchos bienes, tengo esto, cumplo los mandamientos, pero... Y le dice: bueno, se fue entristecido, deja todo, dáselo a los pobres, ven y sígueme. En esa vocación también llamada por Cristo. En el caso cuando Dios no nos pide ese abandono real de todas las cosas, sí, el desprendimiento del corazón de las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque por esas cosas de la tierra, representadas por el Dios de las riquezas, Mamona, como dice, que era el antiguo Dios de las riquezas, que era un demonio, había que entregarle todo para tratar de pedir bendiciones para la tierra, incluso la vida, sacrificios humanos. Al demonio se le entregaba. Entonces, no necesariamente uno tiene que tener posesiones, tiene que ser rico, tiene que tener dinero, fama, no. El deseo, la ambición misma, ella lleva a la perdición. La ambición desordenada de los bienes de la tierra. Por eso, hijos míos, cuando Dios nos pide la santa fe, y que la santa fe y la religión es algo absoluto, les digo, Dios no es un condicional, no se le puede poner condiciones. El ser humano tiene que estar desprendido en su corazón de todas las cosas de la tierra, de manera que si ahora Dios me pidiera cuenta de mi vida, Dios me pidiera cuenta de mi vida y que tengo que abandonar este mundo, no esté dolorido por tantas cosas que voy a dejar. Así también hace de nosotros Dios ese trabajo en el apostolado. Por eso confiemos en la palabra de Dios nuestro Señor. Confiemos en la palabra de Cristo y en la misericordia y en la providencia divina. Que además, como dice San Pablo en la Epístola a los Romanos hoy, los sufrimientos de esta vida no son ni incomparables con la gloria que vamos a tener en la eternidad. El hecho de pensar: Dios mío, después cuando cierre los ojos a este mundo, si me muero en estado de gracia y me salvo mi alma, voy a vivir eternamente en una felicidad completa, absoluta, que nunca se va a perder, que no va a faltar nada de la felicidad del alma. ¿Qué importa lo que pueda sufrir pobreza? ¿Qué importa si pueda sufrir enfermedad? Aún todo, despreciar la riqueza, la salud, todo tiene que estar, ese sí, puesto en condiciones al servicio de Dios. A Dios no se lo condiciona, pero Dios sí me pone condiciones a mí. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. El incondicional puede poner condiciones y las pone. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacíficos, porque poseerán la tierra. Bienaventurados los puros de corazón, las almas limpias, puras, porque verán a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Esas son las condiciones, que las condiciones además que dan felicidad. Las condiciones que Dios pone dan la paz que nos da el mundo.
El alma que no está pegada a las cosas de la tierra pasa por todas las vicisitudes de la vida con un ánimo estable. El que está pegado y solamente quiere las cosas de aquí abajo se preocupa si hoy no tiene, si mañana le falta, si hoy le duele la cabeza, una preocupación desordenada. Dios, por supuesto, que pone un orden en las cosas. Todo tiene que servir para salvarme, todo. Y ahí está la condición que Dios nos pone. Primero yo y después yo, dice Dios nuestro Señor. Y en mí ama a todos los demás. Dios no va a hacer, no nos va a cortar con los amores que son lícitos, con los afectos que son lícitos. Lo que Dios no quiere en el alma son los amores refractarios, los que no pueden tener ninguna unión con Él. Dios nos manda a amar a nuestros seres queridos, Dios nos manda a la providencia, decir, bueno, preocúpate, trabaja, porque el trabajo es una ley, es un castigo. El que no trabaja, que no coma, le dice San Pablo a un muchacho en 2 Corintios, creo que estaba, que no quería trabajar y quería vivir a expensas de los demás. Y se queja la comunidad. Y San Pablo le contesta que no trabaje, que no coma. Por eso Dios, la providencia, hacerla a través de eso va a estar. Pero el hombre tiene que poner también la mano en el arado y no mirar para atrás. Ustedes saben que ¿por qué Dios es cuando hablaba la gente de su tiempo, era tan realista, digamos así? ¿Por qué se araba con los bueyes que tiraban el arado y el agricultor que miraba para atrás caía y se enroscaba en los aros del arado, en los discos del arado y podía morir? Por eso poner las manos en el arado no se puede mirar para atrás, hay que mirar siempre para adelante. Y en la vida cristiana es así. Si yo recibo la fe, que tengo que sobrenaturalizarla con las obras. La fe sin obras es cosa muerta. Tengo que hacer obras de la fe. Y las obras sin la fe también es cosa muerta. Las obras que son buenas nada más y no van en estado de gracia, no sirven. Por eso es el compuesto del hombre. El alma del ser humano tiene que vivir en gracia de Dios. En gracia de Dios, con la presencia de Dios en su corazón, sin tener en su conciencia un pecado mortal. Para eso los sacramentos que Dios nos manda cuando los necesitamos, que nunca nos olvida. Y en eso uno lo ve, y por favor que tengan confianza en la palabra de Cristo nuestro Señor y en la palabra de la providencia de Dios. Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Y si hace falta que te traiga de la luna un sacerdote, si estuviera en la luna, yo te lo voy a traer al sacerdote cuando lo necesites, no te voy a abandonar. Pero bueno, ahí también está entonces el hombre que no le ponga condiciones a Dios y cumpla las condiciones del Señor. Ve y echa las redes, le dice, Señor, confiado en tu palabra lo voy a hacer. Confiado en tu palabra. Entonces, el cumplimiento fiel del deber de Estado hecho por amor a Dios es la obra de santificación del hombre. Decía un santo, camina cristiano por el camino del deber y habrás cargado con tu cruz. Lo que Dios me pide a cada momento. Primero, el cumplimiento de los mandamientos. Cumplir los 10 mandamientos. Eso es lo primero. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar al Padre y a la Madre, no matar, no cometer actos impuros ni fornicar, no robar, no mentir, no desear los bienes ajenos, no desear la mujer de tu prójimo. Esos son los mandamientos que tenemos que respetar y cumplir. Y para eso está la palabra de Dios y la fortaleza. A veces la gente quiere hacer a Dios, ponerle condiciones y hacer de la santa fe, de la religión, como una moral rebajada en agua, digamos así. Y y algo mitológico, sí, esto es la Biblia, pero yo no lo he visto a Jesucristo, no he visto a Dios. La existencia de Jesucristo, nuestro Señor, la existencia histórica de Cristo, está más probada que la existencia del emperador Julio César. Por ejemplo, hay documentos históricos judíos, paganos, cristianos, de su tiempo, todas las profecías del Antiguo Testamento, todos los milagros del Nuevo y la tradición que nos van viniendo de la época misma de Jesucristo, nos atestigua la existencia histórica. Jesucristo estuvo, nuestro Señor, en este mundo como nosotros. El Verbo encarnado, la persona de Jesucristo, vivió en esta tierra en su tiempo como vivimos nosotros ahora. Por eso nada de mitología de la religión. La religión es algo concreto. Es cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Para obtener justamente la promesa de Cristo, que es salvarnos.
Para eso vino nuestro Señor después del pecado original. Por eso San Pablo dice hoy en la epístola que toda la naturaleza gime con dolores de parto por culpa del pecado del hombre. Se desordenó todo. No sale del plan de Dios, porque Dios aún de los males saca bienes, y de grandes males, grandes bienes, el único. Aún el pecado original desordenó todo. Ahora se habla tanto del cambio climático, de todas esas cosas del hombre, lo que hace. Hay que entender que la naturaleza gime con dolores de parto. Claro que se desordenó todo. El curso de los astros, el clima, todo desordenado está desde siempre. Hasta que venga Dios nuestro Señor a poner solución. Por eso, hijos míos, nuestro Señor siempre nos dice, vayan a lo profundo, a rezar. Duquin altum, la voz de Dios se escucha en lo profundo, y Dios no habla abajo, Dios habla en la profundidad del alma. Por eso no tenemos que estar todos los días como si fuéramos nada más animalitos, con cachorros así, picando acá, picando allá, como gallinas. Hay que ser almas profundas y de oración, y no tener miedo de entrar en el corazón y encontrarse con lo que haya. Si el alma todavía no está preparada, hay mucha gente que no quiere entrar en su corazón y meditar y pensar y reflexionar porque no quiere ver las faltas que comete, le da miedo. Le da miedo el convertirse, no incluso porque tengo que cambiar. Tengo que cambiar, entonces voy a ir, no quiero pensar, no quiero esto, no quiero... Como una vez, me acuerdo hace muchos años, una chica... que la traía su mamá, que era un poco complicada, la niña jovencita, 15, 16 años, renegaba de haber sido bautizada. ¿Por qué? Porque no podía escuchar la música satánica que escuchaba, vestir como vestía, llevar toda una forma de vida más que pagana. Entonces le reclamaba a su madre, ¿por qué me bautizaste? Fíjese cómo tenía en su conciencia y en su cabeza la obligación del bautismo, el haber sido hija de Dios. O como en España, que cada Semana Santa, ustedes saben que hay toda una fila y un movimiento comunista, ateo, pagano, de apostasía, van a las iglesias donde fueron bautizados a pedir que les quiten el bautismo. Incluso almas ya endemoniadas, parece, algunos con papel de lija se lijaban la frente para ser como un símbolo del agua que los había bautizado. Fíjense hasta dónde llega el rechazo de Dios y el deseo del hombre de vivir como en una forma pecaminosa. Por eso confiemos en la palabra de Dios nuestro Señor. Qué pena por esas almas, porque tenemos que rezar siempre por la conversión de los pecadores. Porque si supieran, como le dice nuestro Señor al pie de la cruz, cuando le dicen, bájate si eres el Hijo de Dios, nuestro Señor, Dios mira al Padre Eterno y dice, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pobres pecadores, si supieran lo que es el infierno eterno que les espera, jamás dirían una cosa semejante. Si realmente tuviéramos conciencia de lo que es perder a Dios por toda la eternidad, por toda la eternidad, mientras Dios sea Dios, el alma que muere en pecado mortal va a estar condenada, porque no atentó, el castigo es conforme también a la persona ofendida. O se ofende al Altísimo, al infinito, entonces la pena es infinita, y mientras Dios sea Dios, el infierno va a ser. Y Dios va a ser siempre, fue, es y será. Confiado en tu palabra, Señor, echaré las redes. Vamos a confiar en la palabra de Dios nuestro Señor y vamos a desapegar nuestros corazones de las cosas de la tierra, a usar de las cosas tanto y cuanto nada más nos lleven al servicio del Señor y no olvidar el fin para el que fuimos creados, que estamos caminando para la eternidad. Unos llegarán más lejos en la vida porque tendrán más años de vida, otros más pronto, pero todos vamos a salir de este mundo. Yo les recuerdo siempre que es uno de los grandes pensamientos que tenían los santos cuando se entregaban al servicio de Dios, pensaban que hoy se podían morir. Y pensando que hoy se podían morir, iban tratando de vivir bien por si los agarraba la muerte para que estuvieran en estado de gracia. No tenemos que aturdirnos con las cosas del mundo, porque la palabra de Dios va a pasar por delante nuestro y a lo mejor no vuelve. Dice las Sagradas Escrituras que Dios pasa por tu vida y a lo mejor no vuelve. Si tú no le abres la puerta, dice el Apocalipsis, si lo entras en tu corazón, si le abres la puerta va a entrar contigo, va a traer a su Padre y cenarán contigo y en ti haremos morada, dice el Apocalipsis. Si no pasa y a lo mejor no vuelve. Cuando uno ve las ciudades pecadoras, en el Evangelio había dos ciudades, Corazaín y Betsaida se llamaban, que estaban en el norte de Israel, más tirando ya para el lado del Líbano.
Corazaín y Betsaida, que Dios nuestro Señor pasó por ahí y no se convirtieron, pues Jesucristo no volvió. No volvió a esas ciudades. Pasó, pero no volvió. Bueno, así que no pase por nuestras vidas y no vuelva, hijos. Porque si Jesucristo nuestro Señor pasa por nuestras vidas y nos da su palabra y no confiamos en ella y Él sigue camino y ya no vuelve, estamos perdidos, pero estamos perdidos para siempre. Para siempre. Pidámosle a la Santísima Virgen María entonces en este domingo de la pesca milagrosa, que nos haga seguir permaneciendo en la barca de la Iglesia a pesar de tantas tormentas que está viviendo actualmente, y que con la fortaleza de la Santísima Virgen María realmente nos haga confiar en la palabra de Dios y seguir y echar las redes a la vida cristiana y a la vida piadosa y empezar a trabajar por la santificación del alma. Que con la intercesión de la Santísima Virgen María y su protección podamos tener fortaleza para llevar la cruz de cada día, que es con esa cruz que nos vamos a santificar, para que después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.